Muy buenos días. Bienvenidos a este ciclo que nos ha despertado muchas inquietudes, nos ha abierto una serie de posibilidades de escuchar a los jóvenes que, como les digo, tienen mucho que decir. Y bueno, pues hay que tomar en cuenta que están empezando, ¿verdad? Hay que tener un poquito de paciencia en algunos de ellos. Lo importante es que nos muestran sus investigaciones actuales y que en ese sentido aprovechamos el conocimiento que tienen con una visión más fresca, una forma de ir a los archivos, de solucionar sus cuestionamientos, las preguntas que le hacen a la historia para realizar sus tesis de licenciatura, que en este caso, en este ciclo, son alumnos de licenciatura que fueron premiados con una beca y que en un mes ya tenemos los trabajos, ¿verdad, Talía? Ya concluidos. Bueno, el día de ahora se presentan los festejos del centenario de la Independencia de México, la ciudad, emplazamiento de la memoria colectiva, y es Talía Joana García Vergara, que viene de la Universidad, del claustro de Sor Juana, que es interesante también escuchar los investigadores del claustro que dan sus frutos y que están muy presentes en el medio intelectual en nuestra sociedad y en nuestro medio. Pues sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a Talía. Bienvenida, Talía. Bueno, muchas gracias y buenos días. Gracias por asistir. Pues quiero comenzar mi investigación, o al menos esta introducción o presentación de lo que llevamos investigado en un año. Quiero iniciar con una frase del historiador Trevor Rupert respecto a la disciplina histórica, porque me parece muy importante para lo que les quiero invitar a que, bueno, que voy a leer después. Y se refiere a la disciplina histórica como para la labor de la disciplina histórica, perdón, estoy nerviosa. Es la imaginación del historiador, no sus estudios o su método, por necesarios que sean, lo que le da a percibir las fuerzas ocultas del cambio. Entonces, para lo que les invito a que imaginemos la Ciudad de México en 1910, un momento importante, interesante, porque se aproximan los festejos del centenario de la Independencia de México. Entonces, les voy a leer no sé qué pasa. Antes de pasar a las imágenes también. Bueno, es abril de 1910, domingo. El amanecer en la Ciudad de México descubre pasiva las obras de la modernidad. Fábricas, cableado eléctrico, autos, cadenas de edificios espectaculares. Poco a poco, conforme las obligaciones y oficios, aparecen los sujetos, los que caminan y habitan la ciudad, esos mismos que la dotan de significados mientras conforman su sentido de pertenencia, es decir, de identidad. Es primavera y los días son más largos. El gusto de las buenas familias aprovecha la calidez del clima y entrecruza sus eventos en la obligada misa dominical y los paseos en los alrededores. Puede ser el lago de Nativitas, el canal de la Viga o la Alameda Central, donde todavía había lagos y se podía pasear muy a gusto. El gusto por las kermés reunirá a varias jovencitas de clase alta en el municipio de Mixcoac,
Mientras preparan sus disfraces y repasan los recitales instruidos, algunas se informará en un magazine ilustrado que se incorporan apenas o tiene poco que salen a la luz como una modalidad de la prensa ilustrada, que se informará en un magazine ilustrado que, según las estadísticas, el 16 por mil de los casos de demencia son producidos por cuestiones amorosas. La Plaza del Zócalo, como siempre, es el punto de concentración de los distintos sectores sociales. Los comerciantes ya se instalan en espera de las conglomeraciones que les darán el pan de cada día. Aguas frescas, flores, libros, dulces y hierbas son solo algunos de los productos que se distinguen por mayoría en el bullicio del centro. Tiene poco que el automóvil se introdujo en México y, a pesar de ello, cerca de 1 millar de autos se verán reunidos en un congestionamiento vial. Además, se juntará con los tranvías y con las carretas con mulas que todavía existen. Eso y una considerable cantidad de transeúntes darán trabajo a los cada vez más numerosos policías capitalinos. El cielo también tiene sus concurrencias. Sobre la avenida Juárez, la gente se aglutina para observar los aeróstatos que cada domingo y cada día festivo se elevan sobre la ciudad. Los teatros Arbeu y Colón darán función y entrada a la tarde. María Conesa, la gatita blanca, enloquece al público con sus improvisados cuplés, mientras que las zarzuelas de la gran Virginia Fábregas se reciben con éxito. No olvidemos que es el inicio de la dinastía teatral que lleva su nombre. Los infantes también tienen opciones de diversión. Los menos afortunados tienen al malabarista de la calle, y para quienes pagan, el circo de los hermanos Zorrín es el más famoso. Este circo fue el que dio a conocer al gran payaso inglés Ricardo Bell, el cual gozaba de gran prestigio en la sociedad mexicana. Cae la noche y con ella la intimidad de lo clandestino. Son tantos los burdeles de la capital que Inspección de Sanidad ha clasificado a las mujeres oficiosas en bonitas, de regular figura y feas. El Café Colón o el Tibolí del Eliseo resguardan en sus gabinetes privados numerosas citas clandestinas. El opio y la heroína son las drogas de mayor consumo entre los estudiantes y bohemios de clase media. Los borrachos que salen del Tiro al Blanco, una pulquería de la calle de Balbuena, son intervenidos por vendedoras de agua y comida. Es tarde ya y la pillería de los mexicanos de 1910 debe ser contrarrestada porque mañana es lunes y hay que trabajar. El tiempo se cuenta de distintas formas en la sociedad capitalina. El calendario litúrgico sigue avanzando y mientras las celebraciones de Semana Santa son recuerdo reciente en la memoria católica, las efemérides laicas, por su parte, se resisten a dejar pasar el desfile de obreras del 2 de abril en el Paseo de la Reforma. El 2 de abril era uno de los días más importantes desde hacía 30 años porque era el día del héroe, de presidente Porfirio Díaz, fecha en que había entregado la ciudad de Puebla en 1867 a Benito Juárez García. Para mayo se espera el paso del cometa Halley y aunque no existe la conmoción del año 1889, otro cometa, es perceptible cierto movimiento inusual en la urbe mexicana. Más allá de supersticiones y temores populares, la agitación que la ciudad vive se advierte en la estrepitosa congregación de sus practicantes. El motivo quizá radique en que buena parte del ambiente político y social está en expectativa de las elecciones federales de junio, o que inevitablemente y también la ciudad está envuelta en los preparativos de las fiestas del primer centenario de la independencia de México. Para este momento quedan 4 meses para dar inicio a las actividades públicas de los festejos del centenario y la Ciudad de México, la ya ciudad de los palacios, debe corresponder al ideal de la ciudad moderna, una limpia, ordenada, bella y claro que se parezca o recuerde un poco a París. Aunque sea domingo, las labores públicas no se han suspendido. La calle de Veracruz en la colonia Roma, por ejemplo, posee todo el perfil ya. Solo falta terminar la pavimentación para que la inmobiliaria correspondiente entregue a sus apoderados los palacetes y las elegantes casas recién cimentadas. También está a punto de concluirse el edificio del centro mercantil. Su construcción se inició hace 13 años y aunque ya funciona como almacén, serán estos meses los culminantes.
Lo cierto es que, bueno, el centro mercantil actualmente es el Hotel de la Ciudad de México, la construcción de la Ciudad de México. Lo cierto es que el movimiento en la ciudad resulta acelerado. Nunca, desde la conquista española, la Ciudad de México conoció transformaciones tan aceleradas. Esto nos dice Sergei Gruzinski. Y aunque son muchas las obras que se acomodan en la capital, ya será el tiempo el encargado en designar las que se culminan y las que no. Por lo pronto, el protocolo que ameritan los festejos del centenario requieren de una ciudad que reciba a la gran cantidad de diplomáticos y militares de 32 naciones que aceptaron la invitación de México para los festejos del centenario. Ante tal panorama, las acciones y las tensiones para que la ciudad se muestre como la ciudad cosmopolita y ordenada que pretende ser, han incrementado en número y en detalles. El kiosco morisco, por ejemplo, fue reubicado a la colonia Santa María la Ribera. El motivo radicó en que justo donde estaba el kiosco morisco se pensaba construir el hemiciclo Benito Juárez, uno de los emblemas de la Ciudad de México. Aunque también en esta reubicación a la colonia Santa María de la Ribera, el kiosco habrá de permanecer y de significar un espacio de apropiación y de uso social bastante importante, como podremos ver. El 1,5 millones de habitantes de la ciudad apenas se informarán por rumor, prensa o testimonio del evidente cambio en la Alameda Central. La opinión pública del porfiriato, la prensa, ya posee la historia de bagaje necesario para suponer su postura y recepción ante las designaciones administrativas. Algunos de los sectores manifestará curiosidad, a algunos les dará igual, o muchos, sobre todo, estarán bastante ocupados porque son las elecciones federales, donde obviamente ya se tiene esperado el resultado, pero hay bastante movimiento porque desde 1908, con la entrevista a Díaz-Krillman y con esta declaración que él estaba listo para dejar el poder porque creía que México ya era lo suficientemente democrático, pues bueno, la organización también de todos los clubes liberales desde 1893 y las cada vez más manifestaciones públicas en contra del gobierno de Díaz. Pues bueno, hay cierto ambiente como bastante agitado que se vive en la capital. Bueno, con esta pequeña introducción que les quería dar, lo que se relaciona a mi tesis o a mis hipótesis es que la ciudad o los emplazamientos que se vivieron con los festejos del centenario de 1910, con emplazamiento me refiero al poner en la plaza, en el lugar del espacio público, la noción de historia oficial, así como sus héroes, como la noción de urbanidad, de civilidad que se quería vivir, con todos los contrastes que siempre han existido en la ciudad y que por más plan urbano, moderno, innovador, pues sabemos que no cambia mucho. En esto me voy a citar a Nicole Perrier. Ella ha hecho una investigación muy interesante sobre las conmemoraciones del centenario de 1810 y de 1921. El modelo de la conmemoración, este ritual de la celebración de la nación, se repite en 1821, 10 años después del centenario, pero esto lo presenta Álvaro Obregón como la consumación de la independencia, para la consumación de la independencia. Obviamente, Álvaro Obregón hace todo lo contrario, o pretende hacer todo lo contrario a lo implementado y a la elegancia y a la sofisticación y al derroche económico que tiene Porfirio Díaz con los festejos de 1910. Pero bueno, esto sirve, este modelo de conmemoración que se inaugura en 1910, también, como vemos, se repite para los festejos del 2010. Entonces, esta plasmación o esta organización de los festejos de 1910 habrán de consolidar, digamos,
la imagen de la nación mexicana, internacionalmente sobre todo, pero también en los estados, por ejemplo, se organizaba y cada uno tenía sus comisiones, aunque claro, en la Ciudad de México se concentraba como la mayor fiesta, como pasó. Y con estos festejos, pues también se manifestaba la identidad mexicana, la historia oficial. Por primera vez se ponía en todos los desfiles en el espacio público, con todas las procesiones, digamos, que se hacen y con los múltiples eventos que se realizaron en todo el mes de septiembre, pues genera cierto impacto en la sociedad del momento, en el pueblo del momento. De pronto ver pasar a los indígenas representado un pasado indígena, pero teniéndolos ahí vestidos de campesinos, ¿no? Contra las barras de todos los guardias de seguridad. Eso también ha de haber generado un impacto que me parece bastante interesante, siquiera imaginarlo. Por eso les leía esta cita de Trevor Rupert sobre la imaginación, porque justo es esa, la imaginación, la que nos dará una aproximación hacia un pasado que no nos es tan lejano, y no nos es lejano porque todavía tenemos muchos de los emblemas que se construyeron en ese momento con ese afán de emplazar una idea de nación mexicana, una idea de historia oficial, de historia nacional, una noción o de representatividad, o al menos eso se buscaba, que al final, después de 10 años, parece que sí se implantó por el uso que le damos a muchos de los monumentos que todavía tenemos, muchas casas, muchos espacios, de los cuales socialmente nos hemos apropiado desde hace 100 años. Y pues bueno, justo eso, esa observación fue la que despertó mi interés hacia este tema del centenario, porque, bueno, les voy a contar un poco cómo me interesó, cómo me fui acercando a este tema, y fue por ver, justo como estudio en la Universidad de Claustro de Sor Juana, ella se ubica en Izazaga, está justo en el centro histórico. Entonces empecé a ver desde el 2003 cómo todos los trabajos de urbanización hacían grandes cambios, ¿no? De pronto desaparecían tiendas que llevaban años de estar ahí, que de 70 años fácilmente, una juguería muy famosa ahí sobre Isabel la Católica, que la calle de Isabel la Católica fue inaugurada con ese nombre en los festejos del centenario, por cierto. Bueno, pues esa juguería de pronto la quitaron y pusieron un Waldos, y así una serie de cosas que empezaron a cambiar. Y entonces después todos los planes del rescate del centro histórico fueron encauzados con el motivo del Bicentenario para el 2010, con los preparativos del motivo del Bicentenario. Entonces de pronto estas cosas que se empezaron a hacer en la intervención, también se buscó hacer un tranvía que todavía creo que se tiene proyectado, hacer calles peatonales, cerrarlas, quitar de pronto a mucha gente que vivía ahí desde hace años, que también estaba en situación bastante irregular, un caos la Ciudad de México, como sabemos. Pero bueno, empezaron a cambiar muchas cosas, empezaron a vincular todos los trabajos de urbanización, los vincularon al plan de rescate, a los festejos del Bicentenario para el 2010. Entonces eso empezó a despertar pues mucha opinión, incluso hasta llegaron a cerrar calles para manifestar eso. Muchos sabemos todo esto de la polémica Torre Bicentenario, la fuente Bicentenario que se construyó, que muchos decían, bueno, pero ¿para qué otra fuente en un espacio donde ya cuenta, en Reforma, un espacio donde ya cuenta con muchos emblemas, digamos, que decoran muy bien la ciudad? Y bueno, este problema de la recepción pública que se despierta, que se despertó en la sociedad, como bien sabemos, que muchos de nosotros también podemos decir como, bueno, ¿para qué otra fuente, otro monumento, otra cuestión? Y bueno, lo que llama la atención es eso, que el modelo de 1910, de la conmemoración de 1910, se repite por tercera ocasión en la Ciudad de México, y los proyectos urbanos otra vez son manifestación
de esa noción de urbanidad o ese pretexto de los festejos del Bicentenario, los proyectos y la ciudad sigue siendo intervenida constantemente para reflejar algo de la nación, ya sea nuestra, no sé, la Puerta 1800, esta escultura, llama la atención porque de pronto se incorporan temas que igual antes no, 1808, no es 1810, sino es 1808, todavía considerando los años como culminantes, la Constitución de Cádiz, por ejemplo, como parte importante para el movimiento de independencia. Pues bueno, esto me llamó la atención, empecé a investigar sobre 1910 con los festejos del centenario, pensando que también iba a haber como esta recepción, estas opiniones, en qué giraban estas opiniones, y afortunadamente encontré en consulta hemerográfica, encontré un periódico, que no es periódico, es un semanario o magazine ilustrado, llamado El Tiempo Ilustrado, de Victoriano Agüeros. Este magazine o seminario formaba parte de, obviamente, el diario principal, que era El Tiempo, y encontré en este diario bastantes opiniones en torno a cada cuestión que se implementaba en la ciudad. Y siguiendo la tesis de Enrique Florescano, que con la construcción de historia oficial que se da en el Porfiriato, se excluyen dos sectores que forman una gran mayoría en la sociedad, que son los indígenas y los católicos o los conservadores. Entonces eso me llamó más la atención porque todo encajaba en el perfil del Tiempo Ilustrado. Era un diario católico que estaba siendo excluido por el proyecto liberal de nación. Entonces encontré varias cosas, varios comentarios sobre voces disidentes, digamos, de la idea o de la representatividad o de esta cuestión de la identidad mexicana que se implementó y que se implantó en el Porfiriato. El Tiempo Ilustrado es un magazine que aparece en 1881, deja de existir en 1914, todavía toca ver toda la revolución, bueno, el levantamiento. Y es bastante interesante porque Victoriano Agüeros es uno de los personajes que se muestra de oposición clara y directa al régimen de Díaz en varias ocasiones. Se le criticó mucho, obviamente todo vinculado por esta cuestión del liberalismo que sigue Díaz, heredada de Benito Juárez. Pero se mantiene bastante en oposición en repetidas ocasiones, incluso menciona a algunos, con todo el motivo de los festejos del centenario, menciona a héroes que para él deberían contemplarse, defiende mucho la imagen de Iturbide y sobre todo ataca bastante o no le gusta para nada la idea de Benito Juárez. Benito Juárez es el héroe nacional por excelencia, nuestro primer héroe, llamémoslo así. Y Benito Juárez es un caso bien interesante porque justo en la construcción de nación que se hace en el Porfiriato, que se inicia con Rivapalacio en México, en la publicación de México a través de los siglos, y de Francisco de Paso y Troncoso, de Justo Sierra, se retoma en esta idea de nación del Porfiriato, se retoma el pasado indígena, pero es un pasado como canonizado, muerto, el indígena muerto. ¿Qué pasó? La independencia, claro, y se reconcilia un poco con la colonia, ya no se agrede tanto a España, se deja de tener tanto esa cuestión por defender y por ubicar a lo mexicano, se tenía que atacarlo todo lo hispano
o lo que tuviera que ver con la herencia de España o la vida de la colonia mexicana. Y bueno, pues Benito Juárez es incorporado a esta noción o esta idea de historia nacional, es incorporado por el mismo pueblo. Se tiene reciente en la memoria, todavía se tiene reciente la intervención francesa, el imperio de Maximiliano, y entonces hay muchos de los liberales que ya no forman parte del gobierno de Díaz, pero que sí apoyaron de Díaz o que vivieron todo este proceso de la sucesión, del plan de la Noria, el plan de Tuxtepec, para que Porfirio Díaz llegara a la presidencia. Muchos liberales que lo apoyaron todavía vivían, aunque ya estaban bastante grandes para el momento. Eso implicó también la presencia y la consolidación del llamado Grupo de los Científicos en el gobierno de Porfirio Díaz. El Grupo de los Científicos como una élite que pues venía un poco se tiene una noción bastante incorrecta de los científicos como una élite, como la mayoría de jóvenes educados, ricos, era de todo, venía de todo. Francisco Javier Guerra hace un estudio bastante interesante sobre los liberales y los científicos, y donde menciona eso, que en realidad los científicos lo que les unía era la idea, la educación positivista, la idea y la noción de liberalismo que se mantenía, pero también una profesionalización del Estado, digamos. Entonces este grupo de los científicos ya estaba bastante presente en el porfiriato. Y a todo esto me desvié por eso, pero esta construcción de nación de historia oficial que se quiere presentar durante el porfiriato, se le va incorporando esta idea del héroe de Benito Juárez, que aunque Porfirio Díaz sabemos que era rival político, 100% de Benito Juárez, tuvo que reconocer la importancia de Benito Juárez en la historia, porque la intervención francesa o la restauración de la República en 1867 significa o se consideró para ese momento como una segunda independencia. Entonces se tiene bastante presente la memoria, y Benito Juárez se incorpora, aunque no se quiere mucho, obviamente por Díaz, se incorpora también a la historia oficial. Y bueno, este periódico del Tiempo Ilustrado lo que señala es eso, su inconformidad reconoce, digamos, las aportaciones de Benito Juárez, pero le condena todas las cosas o los sucesos que hace en torno a la Iglesia. El Tiempo Ilustrado también está bastante relacionado con el Partido Católico Nacional. El Partido Católico Nacional se va haciendo fuerte para este momento de 1910, se tiene cada vez más organización, también con las sociedades mutualistas, que eran como estas organizaciones de obreros, que los mutualistas lo que veían o la noción que tenían era defender o exigir sus derechos como obreros, reconociendo que ellos daban un bien y que la empresa o el Estado debía reconocerles, y que era algo mutuo, el mismo nombre lo dice, un beneficio mutuo. Pues bueno, estaba bastante ligado a los mutualistas, al Partido Católico Nacional, a la defensa incluso de Iturbide, de algunos héroes nacionales que no se tomaban en cuenta, bastante involucrado en la urbanización, en todos los proyectos que se estaban llevando a cabo en la ciudad con pretexto de los festejos del centenario. Y bueno, pues este motivo de la recepción es algo bastante interesante para el estudio de mi tesis. Y en realidad lo que planteo, lo que pretendo con esto es que los festejos del centenario lo que hacen es, con todos los proyectos urbanísticos, es emplazar esta noción, esta historia oficial, causa una recepción
manifestada, o lo haré en un caso especial que es el tiempo ilustrado, porque la prensa de momento son muchísimos órganos que existen en ese momento, y sobre todo mi hipótesis es que con estos motivos se emplaza la memoria colectiva, la memoria de la que todavía nosotros hacemos uso y que todavía gozamos. Esta es la Ciudad de México. Todas las imágenes que les voy a proyectar son de 1910, 1909, 1910, salvo dos personajes que ahorita verán. Por favor, si pueden. ¿Dónde está? Roberto, por favor, le apagas la luz. Claro, la descripción, les voy diciendo, y por qué la selección también de las imágenes. Pues esta imagen, la mayoría son de la Fototeca Nacional, y esta imagen me llamó la atención porque el planteamiento es eso: la Ciudad de México, aunque sea 1910, por ejemplo, ya están las tiendas estas de Liverpool, se nota el Correo francés, que era un diario, la prensa internacional tuvo bastante que ver con la figura de Díaz, la defendían obviamente, pues era garantizar los intereses de los inversionistas extranjeros, y bueno, ahí se ven también los tranvías. Esta es la catedral para el momento. Esta, por contrario de las viviendas, que aún existían, la vivienda de los pobres, digamos, en miseria, de adobe, pues nunca se va a quitar. Es eso de los contrastes de la ciudad que tanto se menciona. Esto es la colonia Roma, en contraste todavía más con la que acabo de pasar. La colonia Roma se empezó a construir desde 1908, pero para 1910 era ya un hecho, todas las familias, era el nuevo concepto de colonia y de urbanización, el más moderno, el de más higiene, y curiosamente era el que no auspiciaba, o no, de los que no había auspiciado el gobierno, y que por petición de las élites se había hecho así. Esto es en Semana Santa. De la Viga, de la Viga. Esto es el Zócalo con los comerciantes, los vendedores ambulantes, como siempre. Sí, claro, que siempre han existido, ¿no? Esto es una fotografía de una kermés en Mixcoac de las élites, como les decía, eran como su pasatiempo preferido, reunirse los fines de semana para disfrazarse o hacerlo en honor de alguna colonia extranjera, algún personaje, un invitado, ponían temas o algo. Bastante elaborado se ve, ¿no? Ella es María Conesa, la gatita blanca, y Virginia Fábregas. Dos de hecho, María Conesa cantó el himno nacional en los festejos del centenario el 15 de septiembre. Se sigue haciendo igual, se invitan a artistas para que canten el himno y todo. Esto es una kermés que se hizo con motivo del centenario. Y las fotos que sí son más para reflejar un poco la sociedad y los distintos sectores sociales que convergían en la ciudad para el momento. Incluso en el simple análisis de la vestimenta hay como claros indicios o mucha información de la realidad social. Esto es un caso de las mujeres prostitutas, la mayoría eran indígenas, sirvientas. De hecho, hay un estudio bastante interesante que dice que las mujeres de la época, las mujeres de clase burguesa,
se quejaban bastante porque de pronto, a principios de siglo, dejaron de haber tantos sirvientes en promedio por casa de familia rica, había 30 sirvientes. Entonces bajó considerablemente porque ya no había sirvientas, porque muchas mujeres decidieron mejor la prostitución. Esta es la pulquería El Tiro al Blanco de la colonia Balbuena y de la calle Balbuena. Entonces también vemos ahí. Esta es otra pulquería que de hecho las conocidas como pulquerías o venta de alcohol, aguardiente y cervezas que ya se había introducido en México, porque el pulque en este momento ya se consideraba como algo denigrante, algo que causaba vergüenza. Y afuera ya está muy ilustrativa esta imagen, porque afuera están muchas señoras en espera de vender comida, agua o cosas a todos los borrachitos que salían de ahí. Esto es una casa en construcción, aquí en el centro mismo, que, bueno, llama la atención porque justo una de las nociones de urbanidad era salir completamente del centro, dejar la centralidad, que se concentrara para los comercios o para la administración pública, y las viviendas dignas, las que debían ser dignas, se movían a las colonias, a la colonia Juárez, a la colonia Roma, que era lo más innovador y lo mejor que había en el momento. Esto es la construcción de un acueducto, y bueno, hay muchas obras que se llevan en la ciudad, y veamos a los obreros, a los peones que están ahí trabajando. Este es el kiosco morisco, ya colocado en este momento en la colonia Santa María de Rivera. Esto es el basamento de la columna de la Independencia. Si ven el tamaño de las personas, entonces se ven muy pequeñas en comparación. Esto es el monumento a la Revolución, que estaba planeado para el Palacio Legislativo, porque se había incendiado, y entonces esto era su nueva, se construía pues apenas. Estos son periodistas y la imprenta, una imprenta de momento, que haré un paréntesis aquí en el periodismo, porque desde la aparición del Imparcial, en la última década del siglo XIX, con Reyes Espíndola, hay un cambio en la forma de tratar a los periodistas, incluso en la forma en que ellos se ven, la forma de manejar a los periódicos y a la prensa. Si antes se veía a los periodistas y a los periódicos como los emblemas o los dirigentes de la ética y de la conducta social y moral de la sociedad, ahora la prensa empieza a verse como una empresa, a industrializarse. Entonces lo que importa es vender cada vez a más cantidad. También el desarrollo o el mayor número de trenes y de vías férreas en todo el país, pues también facilitaba mucho la divulgación de los diarios nacionales. Entonces el tiraje aumentó, se incorporaron más cosas, la publicidad también cada vez fue más común en los periódicos y en los magazines ilustrados, como El Tiempo Ilustrado, el uso de la fotografía, que fue un impacto bastante fuerte, la fotografía como para uso de la prensa, la fotografía vista como el reflejo tal cual de la realidad. Incluso todas las fotografías que aparecían de Porfirio Díaz eran elegidas especialmente donde se viera mucho más joven incluso de lo que estaba, o fotografías que se presentaban, si iban a hacer una fotografía o un reportaje sobre
la boda de la señorita tal, pues bueno, unos días antes o momentos antes se hacía la sesión de fotografías, así también de cualquier evento que se tuviera y después ya se incorporaba. Esto es el hemiciclo a Benito Juárez en la inauguración y Porfirio Díaz con la bandera nacional. Esto es un carro alegórico del estado de Puebla. Hubo un desfile de carros alegóricos por los estados y también de empresas, de las empresas más importantes. Entonces el centro mercantil de pronto desfilaba, los tabacos estos del Buen Tono también tenían su carruaje. Se utilizaba la publicidad más de lo que creíamos. Esto es también durante los festejos. Otro carro alegórico particular, en este caso, la gente también podía hacer eso. El desfile histórico de 16, disfrazar a los indígenas, bueno. Pero fue uno de los que mayor impacto causó, según las crónicas del centenario de la independencia de Genaro García, cerca de 50,000 personas estuvieron como espectadores de este desfile. En este desfile se presentó como la historia nacional y primero fue como el pasado indígena, después la colonia, incluso pasaba Cortés con su ejército, después los insurgentes, la República restaurada también, hasta el final, y cada desfile y cada evento y cada final de ceremonia terminaba con la imagen de Porfirio Díaz, todas. Sí, de hecho hay un autor, hay un teórico, un filósofo que se llama Hartog, François Hartog, y él plantea que la conmemoración es el acto del ritual, pero es del ritual hacia el pasado. De pronto ritualizar, traer al presente un pasado, ser suspendido, hacerlo muy grande, conmemorarlo, y al mismo tiempo eso significa matar ese momento, lo limita, lo deja ahí suspendido. Y yo creo que Porfirio Díaz hizo eso con su imagen, además que ella estaba bastante desgastada, al saturar tanto de su imagen. También hay un relato muy entre vergonzoso y simpático de Federico Gamboa, que él estaba encargado, él era como el encargado de recibir a la embajada o a los representantes del Imperio Austrohúngaro, o de Alemania, creo que era de Alemania, de Alemania, y entonces hubo una manifestación justo el 15 de septiembre, con este desfile histórico, hubo una manifestación de los maderistas en la ciudad, entonces se juntó, había una efervescencia, imagínense ese momento de la ciudad, el centro lleno de gente, que unos festejaban y presenciaban el desfile y otros estaban manifestándose contra el régimen. Entonces hay esa anécdota de Federico Gamboa, que preguntó a uno de los representantes de Alemania que qué era eso, que eran esas pancartas y toda esa gente que tanto gritaba, y como no entendía el español, pues entonces le preguntó, y lo que le respondió fue que era Porfirio Díaz, la imagen de Madero, pero era más joven que a Madero, y eran vivas a Porfirio Díaz que le estaban dando. Entonces, pero ese es el punto de la centralización, de lo conglomerado que se encontraba la sociedad en el Zócalo o en el centro en ese momento. Ellos son la embajada china, pero no se mandó ningún representante del imperio, como lo hicieron varias naciones, que mandaba el representante, el presidente o el rey de la nación, dependiendo, mandaba a una comitiva a los festejos del centenario. Pues bueno, aquí no hubo, pero
colonia china en México, ya tenía bastante presencia, bastante participación, y ellos fueron los que organizaron su comitiva y bueno, aquí están muy presentes para felicitar a México en representación de China. Esto es un desfile de niñas, se hicieron desfiles de obreras, de mecánicos, de ferrocarrileros, todos los oficios y todos los trabajadores que dependían del Estado de alguna forma desfilaron. Esto es vinieron dentro de las representaciones nacionales, vinieron militares de Argentina, de Brasil y de Alemania también. Y bueno, ahí están, ellos son soldados argentinos con mujeres burguesas mexicanas. Esto es la Castañeda. La Castañeda solo costó 200 millones de pesos para construirlo. Es también uno de los espacios interesantes para que nos demos cuenta un poco de la noción de urbanidad que se tenía, porque en este momento la arquitectura estaba bastante denigrada, digamos, era pura ornamentación y la ingeniería le había sustituido. La Castañeda justo lo hace o lo lleva a cabo el hijo de Porfirio Díaz, que era ingeniero. Entonces fue a uno de los espacios donde más importancia y más dinero se designó. Esto es el Palacio Nacional. En el desfile está iluminado y está muy, muy bonito. Esto también, en la noche se seguían los festejos y eran lámparas. Si alcanzan a ver las lámparas, dicen 1810, 1910. Toda una mercadotecnia muy, muy bien lograda, la verdad, en los festejos. Y esto es parte de la imaginería que se repartió o que se difundió en los festejos. Porfirio Díaz y su gabinete se repartían estampas o volantes o se pegaban en los postes y bueno, la idea de patria que se tenía en ese momento. Juárez, Hidalgo y Porfirio Díaz se aparecían en mismas estampas y eran como los padres de la patria prácticamente, al menos eso se buscaba considerar. Esto también es un recuerdo de los festejos. Y bueno, esto fue de una exposición que estuvo en el MAP sobre el centenario. Y ahí está. Los emblemas de la ciudad, los que se construyeron en 1910, el Museo del Chopo. El Chopo, uno de los espacios más interesantes donde convergen muchísimos jóvenes que tienen un uso muy importante, la presencia que se tiene, el Ángel de la Independencia, que claro, todos tenemos ángel, diría Marcelo, se usa para manifestaciones de fútbol, manifestaciones gay, punto de concentración, el monumento a la Revolución también, el hemiciclo Benito Juárez. Ahora, repito, Benito Juárez está, pero en todos lados, ¿no? Y más como usó de emblema López Obrador, pues bueno, todavía más rescatado. De hecho, hay una cita de Monsiváis, donde habla de eso justo, pero bueno, ahorita se la leo. Y pues bueno. Y esta es la iglesia de la Sagrada Familia de la Colonia Roma, también construida en 1910, la Condesa. Y no sé si tengan algún comentario, de verdad me fue un poco complicado como tratar de concentrar información sin divagar tanto, desviarme tanto, pero si tienen alguna duda de la construcción de inmobiliarias de la ciudad, de no sé, los festejos o algo, por favor, pregunten y espero poder responderles. A ver, ahí hay un comentario allá atrás. Respecto a la construcción de la Castañeda,
fue un proyecto de un arquitecto, según tengo entendido. No recuerdo el nombre, pero es el papá de la que fue amante de Vasconcelos. No recuerdo su apellido. Fue la columna de la Independencia de Antonio Rivas Mercado. Él fue el arquitecto, él sí fue el arquitecto de la columna columna de la Independencia. Bueno, otra cosa. Sí. Acerca de las fotografías que mostraste, hay una que no concuerda a la época donde se ve un tranvía eléctrico. En esos años todavía no existía. No, ya existían los tranvías eléctricos. Tranvías. Ya existían los tranvías eléctricos, se incorporaban, claro que sí. ¿En qué año se incorporó? A ver, permíteme, voy a buscar. Si quieren alguna otra duda o algo en lo que encuentro eso y respondo con todo gusto. ¿El qué? Cantoral. 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 Está enterrado, está en sus restos. En la Sagrada Familia. Pero los colocaron hace poco. A ver, algún otro comentario. A ver allá, que nos visitan te van a pasar el micrófono. En primer lugar, felicitarte, me gustó mucho este recorrido porque sí vale la pena comparar qué se vivía en aquellos tiempos y qué estamos viviendo ahora, porque ahora está un poquito desolado, ¿verdad? Bueno, yo quiero comentarles que en 1909, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, hubo un grupo de mujeres de la élite, o sea, la que dirigía este movimiento, había sido esposa del gobernador de Tamaulipas, que había muerto en 1901. Y en 1909, ella junta a un grupo de mujeres y forman el grupo de las hijas de Hidalgo. Y entonces ellas organizan kermeses, meriendas, consiguen algunos patrocinadores y construyen el segundo monumento que hay en Tamaulipas, y es un monumento a los héroes, Hidalgo, Morelos, todos ellos. Y entonces ellas hacen, es el único monumento que se hace, la única escultura que se hace con toda la mano, o sea, es de unos 20 metros de alto y bueno, con toda con mármol y todo esto, pero a lo que más me refiero es que es un grupo de mujeres que logran esto, ¿verdad? Entonces, pues para mí es algo muy importante. Yo quiero saber si aquí en México hubo alguna manifestación de mujeres en este mismo sentido. Claro, que yo sepa que hayan hecho algún monumento en especial, no, pero en 1904 se crea como un club de mujeres feministas, hijas de Juárez, se llamaban así. Ese es el dato que tengo y que yo sepa, pero que hayan hecho algo, algún monumento, algún emblema o algo, no. Solo se manifestaban, claro, y en el hemiciclo a Juárez y más que apoyado a la figura de Juárez. A mí me pareció muy interesante la lectura con que diste inicio a tu conferencia y quiero ver si hay la posibilidad de que nos las compartas, que puedas sacar copias y las compremos después. Pues, sí. O que publique su tesis y entonces se puede leer completo, ¿verdad? Sigo buscando el dato, sigo buscando. Como es una tesis en los años 1910, sería bueno acotar que no todos los monumentos que fueron inaugurados o empezados más bien a construir en esa época, se terminaron, como es por ejemplo el Palacio de Bellas Artes, que se terminó en el año 30 y tantos, y alguna otra obra. Y por otro lado, pues también habría que acotar que está muy difundida la noticia, sobre todo en los medios radiofónicos, que Porfirio Díaz acostumbraba en sus reuniones con embajadores y demás a
consumir el pulque como una bebida nacional, o sea que no, en los tiempos de Porfirio Díaz no estaba tan, ahora sí que tan degradado el tomar el pulque. No, sí, pero era por la élite. La burguesía, aunque Porfirio Díaz la presidía, la amparaba y la resguardaba, sí, era otra Díaz, cosa. Sí, en todas sus reuniones con embajadores, no sabía ese dato. Preferida, nada más. No, gracias. Roberto. Sí, mi pregunta es basada. Este estudio que haces, y te felicito, está muy completo, y si mete uno más, encuentra más. Pero mi duda es ahorita, en este día, ¿qué tan grato es festejar algo que no tenemos? ¿Sí se escucha? Sí. Algo que no tenemos. ¿Y a qué me refiero? Hablamos de independencia, hablamos de una revolución mexicana que no fue tal. Se supone que se hizo para tener mejores bases económicas. En la actualidad, en ese tiempo, Porfirio Díaz lo hizo para darle más fuerza a su gobierno, a su nación. Ahorita, por ejemplo, este festejo yo lo veo como algo para darle más solidez a un presidente que tenemos que no es del pueblo. Ahorita, por ejemplo, todo el gasto económico que se viene es un gasto inútil, tirado a la basura. En ese tiempo también lo hubo, como mencionabas. Mi pregunta es, no hemos tenido independencia, no hemos tenido soberanía, no hemos tenido tantas cosas, y no sé cómo en un momento el Estado quiere vendernos la imaginación que manejabas para festejar algo. Ahorita, por ejemplo, la independencia nada más lo usan como una demagogia para candidaturas y todo eso, pero realmente pues no se tiene ello, ¿verdad? Claro. Se va a derrochar miles de pesos, millones, en un momento dado de la situación que está en crisis, y que en vez de eso, usarlo para fuentes de trabajo. O sea, no sé si en tu tesis manejaste comparaciones de 1910 a la fecha. No, porque hay una limitante básica, que es que los festejos del Bicentenario no han ocurrido. Entonces no los puedo estudiar. Los del Centenario sí, pero claro que llama mucho la atención, pues mi interés para los festejos del Centenario surgió justo de eso, de relacionarlo con el Bicentenario. Y relacionando un poco con su comentario de esta cuestión sobre qué se representaría, qué sería la independencia, pues estos festejos del Bicentenario están bien en este momento, pero para la sociedad está el modelo, y ya se tiene, que es el modelo federal, que el modelo de la conmemoración que se está repitiendo por tercera vez, pero a nosotros como sociedad, pues bueno, o como mexicanos vale la pena pensar qué es lo que se tiene entendido por nación mexicana, qué nos representa, qué sería la identidad. Y bueno, eso es un buen pretexto, los festejos del Bicentenario son un magnífico pretexto para pensar eso. Si existe esta idea de nación, que de por sí ya hay varios análisis y varias teorías, sobre todo la de Benedict Anderson, que al concepto de nación, desde que se implantó en el siglo XVIII para los estados nacionales, es un artilugio, es una invención, es un artefacto de unión, es un artefacto cultural de unión. Entonces, siguiendo esta teoría de Benedict Anderson, este artefacto de unión, este pretexto, este motivo que en común, pues habría que verlo y pensarlo y reflexionarlo, qué sería esa nación mexicana actualmente, ¿no? Gracias. Dos últimas intervenciones. Yo quiero preguntarle qué injerencia tuvo la Iglesia en esta época, porque pareciera que está totalmente alejada de lo que has expuesto. Claro, pues es bastante interesante, de hecho, porque a mediados en abril también, justo en abril de 1910, la Iglesia tiene ciertos roces con la administración pública y con los festejos. Esto yo lo empiezo, esto es más bien mi interpretación por el análisis que hago de un año, de enero de 1909 a octubre de 1910 del Tiempo Ilustrado.
un tiempo ilustrado, un diario católico, empieza a manifestar ciertos cambios en la recepción de los festejos. Y hay una declaración que hace representantes de la Iglesia a mediados de abril, donde critican a los festejos, dicen que es como pura parafernalia, que se está desviando el motivo de los festejos, que en lugar de conmemorar y rendir honores a los héroes que nos dieron patria, se está llevando nada más a una fiesta superficial con pretexto de hacer muchas cosas. Sí estuvo involucrada, pero después, en ese mismo transcurso del año, hay otro cambio y de pronto ya parece que se dejaron envolver y también les gustaron todos estos de las cuestiones de los festejos y posponen, iban a hacer misas en honor, se hacen misas en honor de Leona Vicario, incluso los restos de los héroes van y se hace una misa de los héroes de independencia, perdón, que se traen a la ciudad, tienen una misa en catedral y después pues se hacen cosas, tienen participación nada más en ese sentido. Pero Virgen de Guadalupe no aparece. claro, no, claro que es súper importante. En el desfile de cuando hay una ceremonia bastante interesante del Marqués de Polavieja que viene a representar a España. El Marqués de Polavieja fue uno de los sucesos que causó más euforia, fue bastante bien recibido desde que llegó. Hay documentos, de hecho, por internet lo pueden buscar, de Salvador Moreno Toscano. También sí. Hay otro estudio de Enrique Flores Cano, muy interesante, sobre la presencia de la Virgen de Guadalupe como punto de identidad mexicana, de común, como lo primero que nos unificó como nación, además del territorio político, la identidad y la afinidad por la Virgen de Guadalupe. Yo te quisiera preguntar, ¿qué tanto a 100 o 200 años ya de un evento y otro realmente se ha construido un Estado mexicano y somos todos nosotros verdaderos ciudadanos, como lo que se entiende por la palabra ciudadano, ¿no? Y otra pregunta, ¿qué es ahora esa Castañeda? ¿En qué quedó? Porque bueno, un gasto en aquel entonces de 200 millones de pesos, ¿en qué acabaron en la actualidad? En una unidad habitacional. En eso terminó. Sí, no sé bien. Se destruyó pues de alguna manera, pero se reconstruyó como una casa particular, si mal no recuerdo, por Amecameca. De los de la ICA, sí. Sí, que sirvió de anuncio a un automóvil hace varios años, o sea que se lo llevaron piedra por piedra y el predio quedó como una a un lado del periférico, ahí estaba precisamente, ¿no? Está, sí, Wayneswag, exactamente. Bueno, vamos a... ¿1810 o 1910? Si solo en el Distrito Federal había medio millón, más de medio millón, no sé, tendría que buscar. Bueno, mientras lo busca, yo quisiera agradecerle a Talía su conferencia, que son unas pinceladas de lo que va a ser su tesis escrita, pero que nos remite a una reflexión, yo creo que muy interesante, entre lo que se hizo hace 100 años y lo que se está haciendo ahora. Todo se critica de todas maneras, ¿verdad? Todo se critica. Como dicen, el que hace algo siempre es criticado, ¿no? Y como tú lo mostraste en aquella época, en la actualidad también hay quien está a favor, que está en contra, que si se hace algo, que si no se hace, etcétera, etcétera. Pero yo creo que siempre hay opinión, pero lo interesante, yo creo, es que
el gobierno de aquel momento quiso hacerse presente a nivel nacional e internacional con unas fiestas que deslumbraron al mundo entero. Como tú decías, en 1921 fue otra situación totalmente diferente. Y por eso es la fascinación por la época de Porfirio Díaz. Cuando ahora se buscan mucho, por el comentario de mis colegas, qué se va a demostrar o qué se va a mostrar en los libros, etcétera, claro, preferimos acercarnos a Porfirio Díaz porque era lo bello, lo que de alguna manera dejó huella, lo bonito, en medio de una revolución que se iba a venir, o unas revoluciones que se iban a venir después, pero cuando se rescata ahora y cuando se han hecho algunas exposiciones, la gente lo primero que va a ver es lo de Porfirio Díaz, escuchar la voz de Porfirio Díaz, etcétera, porque es un poco la fascinación por el lujo que hubo en ese momento, en medio, que como tú lo demostraste, de esas diferencias sociales tan terribles como hasta la fecha, ¿no? Y a mí me llama la atención lo que comentabas también de estas manifestaciones, estas procesiones, porque yo creo que en todo el mundo, pero en el caso de México, nos gusta mucho porque de alguna manera es la demostración plástica de la historia. Yo acabo de estar en Tlaxcala hace poco, en donde se hizo el carnaval, el viernes, por cierto, antes del carnaval. Y la mitad de la población estaba en las calles y la otra mitad en la población. Es muy interesante cómo es un espacio público y cómo llamaba mucho la atención en el caso de Tlaxcala las manifestaciones virreinales pero indígenas, las máscaras, etcétera, y otras que no es el momento de decirlo, pero que me llamaban mucho la atención, con qué se prendió el público, con qué manifestaciones, al menos en el caso de Tlaxcala, ¿verdad? Que era la manifestación de movimientos de grupos minoritarios en México. La comunidad gay que fue impresionante cómo fue ovacionada en medio de las manifestaciones de historia y que todo se va entremezclando, que supongo que en estas manifestaciones, bueno, pues lo que importa es la representación popular, ¿no? Y cómo la gente vibra, tanto los que van en la demostración como los que están en la calle, y eso es lo que se hace la fiesta, y de alguna manera yo creo que se olvidan los problemas en ese momento, o aunque como tú lo mencionabas, en medio de la confusión ya no se sabe ni qué se festeja, ¿no? Como esto que nos dices tan interesante de Porfirio Díaz, perdón, de Madero, que ya lo había yo escuchado y que preguntó el embajador y que pues le dicen, bueno, pues que todo es de la fiesta y la gente, y son vivas a Porfirio, y la gente se queda contenta y bueno, fue un momento de fiesta, ¿no? Yo quisiera también invitarte a que concluyas tu tesis pronto y que todas estas ideas y estas imágenes que nos has mostrado estén incluidas en tu tesis, pues para una posible publicación. Pues muchas gracias, Talía, y muchas gracias a ustedes por su presencia.